Y seguimos hablando sobre la excelencia y nadie mejor para hacerlo que alguien que se ha dedicado toda su vida a la docencia, a la investigación, a la literatura y que también convoca un festival extraordinario para contadores de historias, para personas que escriben. Se trata del Festival de Cuentos de los Hilos. Me refiero a Ernesto Rodríguez Abad. Él es doctor en filología, tiene una serie de estudios, profesor en la Universidad de La Laguna y fue galardonado hace unos pocos días con el premio NOS a la excelencia educativa. Así es que tenemos mucho gusto de tener aquí a Ernesto Rodríguez, con quien vamos a hablar a lo largo de estos minutos. Ernesto, cuéntanos un poco de tu niñez, de tu afición por la literatura. ¿Fue de siempre? ¿Había costumbre en la casa? ¿Cómo fue eso? Sí, bueno, nací en un pequeño pueblo, un pueblo bastante alejado de la capital, y no había ni bibliotecas ni había librerías. Entonces le debo mucho a que mi madre me narraba poemas, me narraba cuentos y me recitaba. Las noches en mi casa eran poemas, y como siempre digo que como mi madre, por suerte, no era especialista en literatura infantil, me recitaba poemas de Machado, de Bécquer, Lo que le de pasaba por la Neruda, cabeza, lo ¿no? que ella Había había aprendido. recopilado en la escuela, los poemas que la maestra le recitaba, y los tenía en una libreta y eran los que me transmitía a mí. Luego había una mujer que para mí me influyó muchísimo porque trabajaba en África y me parecía mágica. Ella desaparecía de los hilos y aparecía vestida con trajes africanos. Y al pasar por la isla de Las Palmas, el barco hacía escala y me compraba un libro bonito, un libro ilustrado, un libro... Entonces yo tenía una colección de libros que no tenía nadie en los Que era un hilos. tesoro. Era un tesoro. Y eso me fue creando quizá una afición a leer, a escribir, a fantasear con las palabras. ¿Y cuándo empiezas a escribir? Empiezo a escribir desde muy pequeño, desde los 12, 13 años, pero siempre bromeo con los niños cuando voy a colegios y les digo, esos no los enseño. Sí. Gané algún premio, pero empecé a escribir cuando acabé la carrera. Cuando acabé es cuando decidí que quería ser escritor, que quería dedicarme no solamente a dar clases de literatura, sino a producir, a escribir, a sentir la literatura de otra forma. Y fue cuando decidí, bueno, voy a empezar, empecé por... Pero hacías traducciones primero y Sí, estudios sobre autores franceses, españoles, sí, de diferentes lugares, ¿no? hice una traducción de Le Miracle de Théophile de Rutebeuf, un autor medieval francés, una obra muy complicada y extraña, era un milagro medieval, me ha interesado siempre mucho el teatro. Hice primero esas traducciones, luego hice algunas traducciones más de literatura francesa y luego ya me empecé a meter más en la creación. Los primeros acercamientos y mis primeros libros son más teóricos, más de De trabajo, estudios, de análisis, sí, ¿no? análisis, ¿Y tu investigación. primera obra de creación literaria? Mi primera obra fue un premio de narrativa Santa Cruz de Tenerife para adultos, historias extrañadas, unos trabajos muy alejados de lo que hago ahora. ¿Y lo presentaste al Lo concurso? presenté al ¿Y lo concurso y ganaste? lo gané, sí. Con un primer libro, ópera Sí, prima. ópera prima. Y Sí, empecé a sentir que, bueno, esto no va mal. esto era lo tuyo. Esto no Sí. va mal y por lo menos estoy haciéndome un pequeño hueco. A veces, y por lo menos en Canarias, es complicado. Hay poca industria editorial, había mucha menos antes. Y hacerte conocer en el resto del país. Las islas pagamos muy caro el aislamiento, ¿no? La lejanía, son 2 horas y media de Tenerife a Madrid en avión y eso se paga Ahora, culturalmente. pero tienen otras ventajas, ¿no? Esa insularidad les da un carácter propio, una naturaleza Sí, diferente. ¿Ah? yo no me cambiaría. Si me fuese de Canarias me vendría a América, eso lo tengo Sí. clarísimo. No me iría a otro lugar de España. Adoro Canarias, me gusta y me identifico con las islas, me identifico con ese mundo de allí. Y por eso tu decisión de crear un festival de cuentos. Sí. Cuéntanos de dónde nace esa idea Sí, mira, nació porque empecé a ver narradores, me empezaron a, por casualidad, después de hacer mucho teatro universitario, de empezar a escribir mis propios libros, conocí la narración. En Guadalajara, en España, hay una mujer impresionante que es Blanca Calvo, una bibliotecaria que ha luchado muchísimo, y descubrí que se narraban cuentos de viva voz y tímidamente en una maratón que duraba toda la noche, narré a las 7 de la mañana, cuando había poquita gente, para probarme. Y narré una leyenda canaria y a partir de ahí empecé
a convencerme a mí mismo de que yo podía hacerlo, de que tenía una voz que valía y de que empecé a trabajar mucho las emociones, me puse en clases de voz, me puse en clases de teatro, incluso aunque yo dirigía ya teatro, pero me empecé a disciplinar más el lado actoral. Y a partir de ahí empecé a narrar. Y luego me invitan a varios lugares de América, voy a Argentina y empecé a descubrir narradores magníficos. Y empecé a pensar que le debía algo a mi pueblo, ¿no? Que yo había nacido en Los Silos, que ¿Que es un pueblo de cuántos de habitantes? 5.000 habitantes. ¿Sí? Y ahora me fui a vivir allí otra vez y voy a la laguna a dar clase todos los días. Creo que Los Silos tiene algo mágico, son un valle formado por montañas y mar y siempre me ha traído mucho. Entonces pensé que la gente se merecía algo cultural serio, fuerte y desde que nació fue mucho más pequeño, pero nació con carácter internacional. Nunca quise nacer poco a poco con narradores locales, aficionados, Ya. sino nacer con narradores profesionales que supiesen lo que estaban haciendo. La idea fue esa, llevar a un lugar de la isla donde la cultura no llegaba, donde apenas había promoción cultural, llevar un acto. Siempre me hizo gracia que en las entrevistas me decían, ¿y por qué en un lugar tan alejado? Y yo siempre respondo que, bueno, Porque es el tuyo primero, ¿no? que la capital está alejada de Los Silos, no Los Silos de la capital. Sí. Y luego comprobé que era ideal hacerlo en el pueblo, porque el pueblo me ofrecía una escenografía que ya estaba hecha. Empecé a diseñar un festival aprovechando los propios recursos, lo que es el pueblo, lo que es una casa particular, lo que es una finca o lo que puede ser un monumento semiabandonado. Y empecé a ver que a la gente le gustaba, que a la gente reaccionaba ante una propuesta artística diferente, que no era ir a un teatro, pagar una entrada, entrar y marcharte a tu casa, sino que Los Silos propicia el diálogo, que para mí es fundamental. Y por eso tiene una extensión de una semana o tal vez un poco Sí. más. Y el pueblo entero participa, porque a mí me impresionó enormemente eso de ver que la gente está en la plaza oyendo que alguien cuenta un cuento desde el balcón, que se reúnen en una casa, un grupo pequeñísimo, y allí están contando una historia. Eso es algo difícil de pensar en otro lugar que no sea Los Silos. Fue una lucha poco a poco. La gente al principio se extrañaba, porque lógicamente un festival de cuentos, cuentos es algo para niños, la gente se extrañaba un poco. Poco fui ganando ese terreno que hay que ganar y fui convenciendo al pueblo de que era algo interesante, algo que valía la pena. Y ahora mismo la gente participa haciendo decorados, asociaciones de mujeres, asociaciones culturales, aportan el ayudarnos con los decorados, aportan el hacer viajes a veces con la gente. También el festival, digamos, ha revitalizado económicamente. Eso quería decirte, ¿qué le ha significado para Los Silos el festival que se realiza allí hace 18 años? 18, sí. Yo Sí. creo que aparte de lo cultural, que es obvio que va dejando un pozo de cultura serio, que la gente habla de narradores y con conocimiento, son 18 años. Piensa que hay gente que tiene 18 años ahora y que nació con el festival, que han tenido desde la infancia, en diciembre, Ese privilegio, ¿no? ese privilegio Sí. de escuchar narradores y de ver escritores, han pasado pues escritores como Ana María Matute o Antonio Rodríguez Almodóvar, Marina Colasanti. Marina Colasanti, Graciela Cabal, Gustavo Martín Garzo, Juan Cruz, han pasado premios nacionales españoles y eso va dejando algo. Pero aparte de eso, hay algo muy práctico, es lo económico, ¿no? Un pueblo que apenas tiene turismo, es de las pocas zonas de la isla donde no hay turismo. No es mayormente turística, No, no. sí, sí. Se llenan y la Sí. gente ya alquila casas que están abandonadas o habitaciones. O sea que económicamente para Los Silos el festival es su época cumbre, ¿no? Donde Sí. llega más gente, donde hay más turismo Sí, también, porque la gente no solo va al festival, sino va a comer y va a disfrutar de lo que es la Yo, ciudad. como los temas económicos se me van un poco, ingenuamente, con un camarero que tú conoces, le decía un día, es que para los bares es muy importante, y él me decía, y para la panadería. Sí, Yo también, he claro. comprado muchos más panes que en otro momento. Entonces te das cuenta de que es una cadena, claro, no es solamente el bar, que es lo primero que ves, sino que el bar
consume el doble o el triple de pan. Y eso mueve, claro. Y eso mueve. Y la gente al vende pueblo. artesanías y La vende... gente vende Sí. artesanía, las tiendas, las pocas tiendas que hay en el pueblo, pues también venden muchos objetos que el visitante pues siempre se quiere llevar. Yo creo que hay una revitalización bastante grande con el festival y algo que yo defiendo siempre, que no podemos ver un festival cultural, un acontecimiento cultural como algo aislado, es cultura. No, la cultura también genera economía, la cultura también, pues las gasolineras venden mucha más gasolina porque hay mucho más movimiento de coches esos días en el pueblo. Luego los 15 días anteriores al festival los dedicamos al mundo escolar y van niños de toda la isla. Se hacen visitas de 500 niños cada día. Es y muchísimo. muchísimo. Para un pueblo de 5.000 que reciba 500 Es niños muchísimo. cada día. Es un muchísimo, montón. la gente va a la plaza, Sí. muchos ancianos van a la plaza a ver a los niños porque el pueblo se transforma en otra cosa, el pueblo deja de ser aburrido en esos días y se transforma en un pueblo diferente, lleno de alegría, lleno de niños, ¿no? Ahora, Ernesto, ¿por qué contar historias es importante? Yo creo que contar historias se ha hecho siempre, es inherente al ser humano, ¿no? Yo creo que el contar, los seres humanos somos narrativa, generalmente lo contamos todo y a veces fantaseamos acerca de nosotros mismos. Muchas veces disfrutamos más del viaje cuando lo contamos que en el momento en que estamos haciendo el viaje. Somos constantemente, estamos construyendo nuestra vida en narrativa. Aparte de eso, yo creo que para llegar a entender la literatura tenemos que sufrir el proceso de lo oral para llegar a lo escrito. Si yo quiero que un chico disfrute leyendo el Quijote, es muy difícil leer el Quijote. Sí, claro. Es muy Y complicado. lo van a dejar por ahí Y porque lo van, dicen esto es un adoquín, ¿no? No lo leen porque Sí, sí. es una losa, es un trabajo enorme. Pero si ese chico o ese joven se ha acostumbrado a escuchar historias, si ese joven se ha acostumbrado a que le narren, va a tener un ritmo distinto, va a tener un concepto de la prosa, va a tener un concepto de historia y va a llegar mucho más fácil al libro. Cuéntanos de tus libros ya en estos pocos minutos que nos quedan. Cuentos desde La Corteza Sí. o Al niño que no le gustaba jugar la pelota. Cuéntanos estas Son mis últimos narraciones, libros, ¿sí? son libros que les tengo mucho cariño porque además es un gran salto literario para mí porque es cuando empiezo a publicar ya en editoriales nacionales e internacionales porque Alfaguara y SM pues distribuyen toda América y toda España, ¿no? Escritos en la Corteza tiene mucho que ver con América porque nace en mis viajes a América. Adoro los árboles. Y para mí, incluso cuando veo podar un árbol, me enfermo parece un que poco. lo están... Sí, parece que me están quitando Sí, un brazo a un mí, no brazo. sé. Entonces preguntaba siempre en cada sitio cuál es el árbol de ese lugar, cuál es el árbol de Ecuador o cuál es el árbol de... recuerdo que en Bolivia pregunté... ¿cuál es el árbol más significativo de Bolivia? Y me dijeron Togorochi. Aquella palabra ya era Ya especial atrae, para mí. sí. La palabra, solo la palabra. O sea, a partir de ahí construí un cuento para cada árbol. Y bueno, lo fui queriendo hacer más universal, buscando árboles también por Europa, y jugué a una temática que va desde el amor al misterio, al mundo del vampirismo, al mundo de lo sobrenatural, y acabando un poco con el humor y lo mágico. A mí es un libro que Es estoy bellísimo, satisfecho sí, de él. sí, Estoy sí. muy Y satisfecho está de muy este. bien logrado desde el punto de vista literario. ¿Qué es lo que viene Y luego, después? Sí, después de ese viene el niño que no sabía jugar al fútbol, al que fútbol. por casualidad nace también con un niño que conocí en Bolivia, que un día me recitó un poema muy hermoso y yo le dije que era magnífico, que era un niño especial, que debía ser el mejor de la escuela y se echó a llorar muy triste y me dijo que a él no lo quería nadie porque no sabía jugar al fútbol. Entonces fue una frase que me hirió mucho y empecé a construir una historia. Quizá yo también me sentí un poco Rodolfo. Identificado. Me sentí un poco identificado con Rodolfo porque nací en una familia de futbolistas y yo ¿Y era a el ti no te único gustaba jugar al que fútbol? no me gustaba jugar al fútbol. Y es una reivindicación. Me gustó mucho que un periodista el otro día me decía que lo mejor que veía en el libro es que no demonizo el fútbol. Yo no presento como algo malo el fútbol. Creo que el deporte es bueno en cualquier deporte en el mundo. Lo que hago crítico en el libro es la actitud de una familia y de un entorno que no entienden que al Y niño no le trata guste de jugar. homogenizar, a todos les gustan Sí, las mismas y le cosas. regalan un equipo de fútbol al pobre Rodolfo el día de su cumpleaños. Sí, Entonces ya como ese es para el detonante, morirse, sí. el detonante de toda la historia.
Me estoy encontrando un montón de niños, incluso una madre esta mañana que me decía, tengo que buscar el libro porque a mi hijo no le gusta jugar al fútbol. Y aparece como raro, ¿no? Sí, Decepción. entonces muchos niños se van sintiendo raros en una sociedad que cada vez valora más el fútbol y que a veces se fanatiza. Que yo creo que lo único malo que yo le criticaría al fútbol es los aspectos fanáticos a veces de obsesión con un deporte, ¿no? Y también me he llevado la sorpresa de que quieren leerlo niños que juegan al fútbol. Para ver qué pasa con ese Claro, niño, ¿no? yo creo que incluso venía un niño muy preocupado, desesperado, dígame dónde se compra. Y la maestra me decía, dice, no, no es un niño que no juegue, es el más competitivo de la escuela, pero quizá le has tocado la fibra de que él ha despreciado a algún amigo por no Claro, jugar al fútbol. claro. Entonces, Qué lindas historias nos cuentan, nos podríamos quedar todo el día escuchándote. A mí me gustaría que después de esta experiencia vivida con la premiación y haber visto a los maestros y haber conversado con ellos, que nos digas algo en relación a cómo valorar también la educación y cómo volverla mejor, más dentro de la comunidad y propiciando cambios que son positivos. yo creo, de verdad, Rosalía, no es por halagarte, pero que actos como el de la premiación dignifican la profesión. Yo creo que desde las instituciones, desde las responsabilidades institucionales, se debería valorar mucho más el mundo del enseñante, dignificarlo todo lo que se pueda, porque yo tengo la teoría de que si tú estás feliz, enseñas mejor. Así es. Si tú estás bien contigo mismo y si tú amas lo que estás haciendo, lo vas a transmitir. Cuando a mí me preguntan o me dicen, ay, que transmites tanto en la literatura, simplemente porque me apasiona, porque creo, porque vivo para eso, ¿no? Entonces yo creo que lo ideal es valorar de verdad al enseñante y premiarlo constantemente, ¿no? Muchas gracias. Nos quedamos con esto, con estas últimas palabras de Ernesto Rodríguez Abad, que nos demuestra esa pasión que se transmite a los maestros. Gracias, querido amigo, y a ustedes. Volvemos luego de una pausa.